9 del libro de Hechos de los Apóstoles, vimos la conversión de Saulo de Tarso, como Dios lo escogió para poder llevar su nombre a donde Él quisiera, a quien quisiera. El texto nos habló, nos narró que era un hombre religioso, fariseo, tradicionalista, muy celoso de su religión, perseguía a los judíos, consintió la muerte de Esteban y pues no se conformó con ello, fue a las autoridades, solicitó cartas para ir casa por casa y arrastrar a hombres y mujeres a la cárcel, solo por el hecho de hablar de Jesucristo. Y vimos aquí en ese capítulo a los cristianos le llamaron del camino. Todavía no eran conocidos como cristianos, los del camino. Bueno, en esta oportunidad nos toca leer capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, escrito por el médico Lucas, historiador, investigador, médico de cabecera ¿de quién? De Saulo, apóstol Pablo, griego. Pues él escribió este segundo tomo. Él está narrando los sucesos. Capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 de día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión y qué había visto, he aquí 2 hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro.
Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro se levantó diciendo: Levántate pues, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí, Dios, que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: Hace 4 días a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, el curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir ahora, pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Por este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo esto anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y que testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase
el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. 48 versos tiene este capítulo, es el capítulo 10. Pedro pensaba que el evangelio solamente a los judíos. Pero mira, Dios se muestra de muchas maneras, haciéndole ver que el evangelio es para todas las personas. Cornelio era soldado, jefe de 100 soldados de la italiana, dice, ¿no? Tenía soldados bajo su cargo, personas que trabajaban, pero era temeroso de Dios y daba de corazón lo que tenía. Pero no era suficiente, porque la salvación no es a través de buenas obras ni el perdón de pecados, sino a través de la fe en el Señor Jesucristo. Mucha gente da de sus bienes y posesiones, pero en ningún momento se encuentra con el Señor Jesucristo. Le entrega su vida y lo recibe como su Dios Salvador. Aquí vemos narrando a Lucas, el médico Lucas, el historiador, cómo Pedro fue llevado a donde Cornelio. Pero para esto Dios lo había puesto en su corazón. Le había mostrado que no hay excepción de personas para nadie. Para Dios, Dios no hace acepción de personas. Dios ama a todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo escribió el discípulo amado Juan. Y en esta oportunidad Lucas está narrando los sucesos, cómo el Espíritu de Dios glorificaba a Cristo usando a los discípulos. Justamente Pedro era testigo ocular de Jesús. Y cuando llega Cornelio, la actitud de Cornelio fue de inclinarse delante de Pedro. Y Pedro le dice: no tienes por qué inclinarte delante de mí. Soy hombre como tú. Pues ¿para qué me has llamado? Y él explica. Y Pedro comenzó a hablarle del poder de Dios, de la obra redentora de Jesús. Y todos los que estaban ahí, mientras él hablaba, el Espíritu de Dios llegaba a sus corazones. El verso 43, de este dan testimonio todos los profetas, hablando de Jesús, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y ahí aprovecha Pedro en llamarlos, en hablarles, y decirles: ¿qué impide que se bauticen? Pues bautícense. Está en el verso 47. Entonces respondiendo Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días.
recibieron la palabra a través de Pedro, recibieron el Espíritu de Dios en sus corazones y Pedro les animó a bautizarse. El bautismo no se identifica con Jesús. El bautismo es obediencia. Pedro lo está enseñando porque justamente cuando Jesús tenía que ascender los cielos, al cielo los reunió. Y eso lo escribe Mateo. Y les dio autoridad y poder y les dijo que tienen que predicar, hablar de él, y que bautizar a los que creyeran en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Y la promesa que Él estará con todos hasta el fin de los siglos. Pero está cumpliendo el mandato que tiene que predicar, enseñar, testificar. Y lo está haciendo. En este capítulo 10 nos muestra que no hay acepción de personas para Dios. Dios conoce el corazón, nuestro corazón. No solamente el Evangelio fue dado para los judíos, sino para todos los que quisieran oír, quisieran aceptar, seguir a Jesús, creer en Él. Hoy es tiempo de salvación. El Evangelio se está predicando en muchos idiomas, en varias lenguas, en diferentes horarios, alrededor del mundo a través de las redes sociales. Yo estoy aquí hablándoles, pero también hay personas que aman a Jesús de Nazaret y también están anunciando sus buenas noticias, su amor, su poder, su gracia, y enseñando que solo Jesús de Nazaret trae perdón de nuestros pecados, que solamente Jesús de Nazaret es el que perdona nuestros pecados, nuestras maldades, y que su palabra nos anima, nos alienta, y cuando nuestro corazón se dispone a recibir con amor la obra de Jesús, el Espíritu de Dios viene a nosotros. Jesús contó sobre la tierra fértil, la semilla que cayó en buena tierra, en espinos, en pedregales, junto al camino, enseñándoles que Él es la buena semilla y que el corazón de nosotros puede ser que esté preparada para recibirlo o está con preocupación, tensión, odio, cólera, donde la palabra llega y no hay frutos. Por más que se predique, se enseñe por años, el corazón humano está lleno de escombros, dolor, de odio, cólera. No cabe la palabra de Dios ni el amor de Dios. Entonces, la persona sigue y sigue como está. No hay cambio. No hay nuevo nacimiento. No hay arrepentimiento. Yo les dejo que sigan leyendo el capítulo 10. Acuérdense que el capítulo 9, Saulo tiene su encuentro con Jesús y comienza a predicar con poder la palabra de Dios. En este capítulo, el personaje principal fue Pedro y Cornelio. Cornelio secundario y Pedro personaje principal que nos narra el capítulo. La enseñanza, que para Dios no hay ninguna acepción de personas. Todos tenemos
el derecho de escuchar, de leer y tomar la decisión de seguir a Cristo, adorar a Cristo, hablar de Cristo a todas las naciones. En estos días estuve un poco triste y a la vez también recordando el trabajo, la vida de oración que tenía nuestra hermana Victoria Alba de Cerro. Lo conocí en la oración matutina años atrás, muchos años. Hemos orado juntas por sus hijos, por mis hijos. Y recuerdo que ella siempre estaba animándome y aún me dio por escrito una canción que dice: somos el pueblo de Dios. Qué preciosa, porque tenemos que anunciar el Evangelio. Y ella siempre está impartiendo la palabra de Dios, el mensaje de salvación. Yo te dejo, Dios te bendiga. Sigue leyendo tu Biblia. Si sabes inglés, pues en inglés. Dios te bendiga.